Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gusto de verlos y un placer volvernos a ver. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestro servicio, pero no sin antes pedirle la guianza a nuestro Señor y que todo sea para la gloria y honra de Él, que ese es el motivo de nuestra reunión. Entonces, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos por este maravilloso día. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí reunido con mis hermanos, Señor, para alabar, glorificar tu nombre, Señor, y que tú también nos hables, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para poder escuchar tu palabra que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, guíanos, Señor, y quita ese corazón de piedra que tenemos, Señor. Ayúdanos para poder, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, Señor, y podamos hacer el cambio que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, y que sea para glorificar tu nombre, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, todo lo que vamos a hacer, Señor, la palabra, Señor, los cantos, Señor, que cantemos, Señor, con gran gozo, Señor, y para tu gloria, Padre, que no venimos a gloriarnos nosotros, Señor, sino a darte gloria y honra a ti, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor. Y Padre, sabemos que todos traemos luchas y pruebas. Te lo dejamos en tus manos, Señor. Que nos concentremos en tu palabra. Dios, gracias te doy por este tiempo, Señor. A ti sea la gloria y honra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer nuestra lectura de esta mañana, que se encuentra en Juan, capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 26. Juan, capítulo 17, verso 1 al 26. Cuando lo tengan, confirma con un amén. Iniciamos nuestra lectura. Juan capítulo 17, verso 1, dice la palabra del Señor:
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén, hermanos. Pongámonos de pie para, iniciar con las alabanzas de este día. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor, donde hemos llegado con el único propósito de adorar el nombre de nuestro Salvador. Antes de cantar, quisiera compartir un pasaje en Salmos 89, 6. Amén. Salmos 89, 6 al 16 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos,
y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en su justicia será enaltecido. Amén. Iniciemos con estas alabanzas, esperando que todos podamos cantar. Como decimos, son alabanzas ya conocidos. Cantemos, contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios,
reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. En su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Venid y adorarle. Amén. Gloria a nuestro Salvador. Cantemos la siguiente alabanza. Oh, qué amor incomparable. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, quien no recuerda, quien no le adorará, que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo limpio nos has hecho, solo en Él hay libertad. Su palabra hoy me guía, por su espíritu en verdad. En mi Cristo yo confío, nada Él me hará faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. Amén. Amén. Es tiempo de recoger nuestras ofrendas. Le voy a pedir a mi hermano Ramiro y a mi hermano
a Juan Jiménez que nos ayude con las ofrendas de este día, y a Jocelyn que nos ayuden a recoger las ofrendas. Hermano Ramiro, si puede orar por las ofrendas. Amén. Mientras pasamos con nuestras ofrendas, cantemos Nuestro Dios. Aviva el fuego de mil soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta, quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos de detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable.
incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para cantar esta última alabanza, pidiéndole al Señor que nos muestre a Cristo por medio de su palabra y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que cantemos, muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo,
muestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, tu gracia, Señor, que derramas cada día sobre nosotros, Señor. Recibe, Señor, estas alabanzas, Señor, de una manera imperfecta, Señor, pero hemos cantado, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que nos hables por medio de tu verdad, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por nuestro hermano expositor de tu palabra, Señor, que tú lo uses, que le des sabiduría, Señor, y que hables por medio de él. Padre, te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Ya, ¿se escucha, no? Sí. Abran sus Biblias, hermanos, a Primera de Tesalonicenses. Y mientras lo abren, quiero una vez más agradecer a los hermanos por la invitación. Me volvieron a invitar a predicar y para mí es un gran placer, es un gran privilegio exponer la palabra de Dios. Voy a predicar del capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10, titulado este sermón, El Evangelio Transformador, para aquellas personas que quizás quieran tomar notas. El Evangelio Transformador, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10, y nos vamos a poner de pie para la lectura de la palabra. 1 Tesalonicenses, versículos del 6 al 10, capítulo 1. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pueden tomar asiento, hermanos. John Newton era un ex comerciante de esclavos. Él escribió un himno muy famoso, Sublime Gracia, que quizás ustedes lo han cantado. Sublime Gracia. Ese himno fue escrito por John Newton. Él escribió estas palabras: no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que solía ser, y por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, es gracias a la gracia de Dios que no soy quien yo era antes. No soy quien yo era antes, pero tampoco aún soy lo que yo quiero ser. Pero Dios se encarga de transformarnos a través de su gracia. Hermanos, cuando el Evangelio llega con poder y con el Espíritu Santo, transforma al hombre de tal manera que ese hombre no es ya lo que él era antes. Y de esto se trata nuestro sermón esta mañana, del Evangelio, de cómo el Evangelio, cuando llega con poder, transforma al ser humano, transforma al individuo.
Ahora quiero darles un contexto acerca de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Y quiero que vayan todos a Hechos capítulo 17. En Hechos 17 leemos, versículos del 1 al 4 vamos a leer, cómo esta iglesia llegó a ser plantada. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 4. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas, estos son los misioneros, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Versículo 4, escuchen lo que sucedió. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Los comentaristas dicen que Pablo pasó aquí 3 meses antes de irse a Berea. Ustedes pueden ver más adelante en el versículo 10 que Pablo luego se va a Berea. Así que Pablo en 3 meses predicando el evangelio, hermanos, un grupo de personas fue salva. Y cuando el evangelio llegó a estas personas, hermanos míos, estas personas fueron transformadas radicalmente. Estas personas ya no llegaron a ser lo mismo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo a través del evangelio transforma a los tesalonicenses. Pero antes de profundizar un poco acerca de esto, quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Han sido transformados radicalmente por el evangelio? Podrían decir que sus vidas ya no son las mismas de antes. Pueden mirar hacia atrás y verse como esos grandes pecadores que odiaban a Dios y odiaban las cosas espirituales, pero ahora el Señor los está transformando poco a poco. Ha transformado el evangelio sus vidas, hermanos míos. Y lo que les pido que hagan es que ustedes se examinen a la luz de lo que vamos a exponer esta mañana. Lo primero que quiero que vean aquí es que estos hermanos se convirtieron en imitadores de lo bueno. Imitadores de lo bueno. Mira el versículo 6. Regresen otra vez a Primera de Tesalonicenses. Mira el versículo 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros, el Señor. Llegaron a ser. Estos hermanos no eran imitadores antes de su conversión de lo bueno. Estos hermanos imitaban lo malo antes de su conversión. Imitaban lo impuro, lo impío, lo pervertido, lo indecente. Pero llegó un tiempo en sus vidas en donde ellos llegaron a imitar lo bueno, lo santo, lo puro, lo digno, lo piadoso. Ellos llegaron a ser imitadores. Esta palabra imitadores está en el tiempo aoristo. ¿Saben qué significa eso? El tiempo aoristo es un tiempo determinado en el pasado en que ellos se convirtieron en algo que no fueron. Hubo un tiempo en sus vidas que marcó sus vidas, que llegaron a ser imitadores. Este tiempo, hermanos, es el tiempo de su conversión. El momento en que ellos pusieron su fe en Cristo, en ese momento ellos se convirtieron en algo que no eran antes, en imitadores de lo bueno. Y noten que ellos eran imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor. Esta es una referencia a los misioneros, Pablo y Silas. Ellos fueron un ejemplo para esta iglesia. Miren el versículo 5. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Y escuchen esto: como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Estos misioneros eran un ejemplo de amor. Vayan al capítulo 2, miren el versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. Estos hermanos, estos misioneros hermanos, se comportaban de una manera digna. Su testimonio iba de la mano de su comportamiento.
Muchas veces hemos escuchado a personas decir, si soy cristiano, sí, yo he venido al Señor, pero luego vemos sus vidas y su testimonio no va acompañado con sus obras, ¿cierto? Este no era el ejemplo de los misioneros. Ellos predicaban el evangelio, su testimonio, hermanos, su mensaje iba acompañado de sus obras. Y esto es lo que los hermanos en Tesalónica imitaban. Esto obviamente pone un gran peso, sobre todo en hermanos que están en el liderazgo, ¿cierto? Estamos llamados, hermanos, a ser ejemplo para los miembros de la iglesia. Pero no solamente los líderes, también todos ustedes aquí están llamados a ser ejemplos el uno del otro. Todos estamos llamados a imitar lo bueno. Hermano mío, estás imitando aquello que es bueno. Estás siguiendo el ejemplo, el buen ejemplo que otros hermanos te dan. Otros pastores, misioneros, diáconos. Los hermanos de Tesalónica no solo imitaban a los misioneros, también dice Pablo que imitaban al Señor. Pero el Señor no estaba vivo en este tiempo. Entonces, ¿cómo es que imitaban al Señor? Bueno, quizás esto se refiere a que Pablo les hablaba acerca del Señor Jesucristo. Y a partir de ellos, estos hermanos imitaban lo que aprendían de Jesucristo. Pero también puede significar que al imitar a estos misioneros, estos hermanos imitaban al Señor. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando ellos imitaban a los misioneros, también estaban imitando a Cristo porque estos misioneros imitaban a Cristo. Pero podríamos decir todos nosotros que en realidad no hay un buen ejemplo en la iglesia, ¿cierto? Porque al final de todo somos todos nosotros pecadores. Hay cosas en nuestras vidas que otras personas no deberían de imitar. Pero hermanos, tenemos a Jesucristo. Tú puedes imitarlo a Él en absolutamente todo. No hay ninguna cosa en la vida de Jesucristo que tú puedes decir, eso no lo voy a imitar. Porque Él es el perfecto ejemplo para todos nosotros. No tenemos ninguna excusa de no imitar aquello que es bueno. ¿Has escuchado a personas decir, yo no voy a la iglesia porque todos ellos son hipócritas? Mi padre era uno de ellos. Él nunca fue a la iglesia. Él murió hace 2 años. Creo que murió en sus pecados. Pero él no iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos son hipócritas. Todos son pecadores. Y ciertamente nosotros aún estamos siendo transformados. Pero ninguno de nosotros al final estamos llamados a poner nuestros ojos en los hermanos. Porque van a pecar. Pero estamos llamados a poner nuestros ojos en Cristo. A imitarlo a Él. A ser como Él. Estás imitando a Cristo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Pero somos seres caídos, ¿cierto? Y nos es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Nos es más fácil seguir el mal ejemplo de otros que seguir el buen ejemplo de otros. Y también somos más rápidos a apuntar el pecado de nuestros hermanos que apuntar lo bueno que ellos hacen, ¿cierto? Que este hermano vive así, que esta hermana vive así. Y sí, ciertamente quizás hay pecado en sus vidas. Pero estoy seguro que hay cosas buenas, dignas de imitar, ¿cierto? El Evangelio convirtió a los hermanos en imitadores de aquello que es bueno, pero también los hizo gozosos en el Espíritu Santo. Este es mi segundo punto, gozosos en el Espíritu. Mira el versículo 6. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Estos hermanos recibieron la palabra, lo cual es una referencia al Evangelio, en el medio de mucha tribulación. Regresen otra vez a Hechos 17. Veamos esta tribulación. ¿Cómo recibieron estos hermanos el Evangelio? Hechos 17. Mantengan su dedo en 1 Tesalonicenses porque vamos a regresar allá. Hechos 17. Miren el versículo 5. Hemos leído versículos del 1 al 4. Creyeron algunas personas en el Evangelio, y miren el versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia,
llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Jasón era una persona de Tesalónica en donde Pablo y Silas se habían hospedado. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han transformado el mundo han venido acá también. Hablan de los misioneros, en cómo su mensaje transformó el mundo, versículo 7. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Estos hermanos, hermanos míos, recibieron el evangelio en el medio de la tribulación, en el medio de la turba, en el medio de personas malvadas que no querían que el evangelio se expandiera. Si estos hermanos creían en el evangelio en tiempos difíciles, les sería fácil continuar en tiempos difíciles. Pablo dijo en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. A pesar de la tribulación, estos hermanos recibieron la palabra con mucho gozo en el Espíritu Santo. El gozo que estos hermanos experimentaron no fue un gozo terrenal, no fue un gozo humano, no fue un gozo mundano, no fue un gozo momentáneo, no fue un gozo pasajero ni fugaz, no fue un gozo que solamente el Espíritu Santo produce. Un gozo verdadero que es duradero, que se mantiene aún a pesar de las circunstancias. Y hermanos míos, el mundo no conoce este tipo de gozo. El mundo no puede gozarse en el medio de la tribulación. Solamente el creyente experimenta este gozo eterno, duradero, espiritual, producido por Dios. Hermano mío, estás gozoso. Estás gozoso. A pesar de los problemas y los dolores que estás experimentando, sientes gozo en el Señor. Y ciertamente van a haber tiempos de dificultad, ¿cierto? Tiempos de escasez, tiempos de tribulación. Y sé que muchas veces se nos va el gozo. Le contaba aquí a un hermano de cómo nosotros nos mudamos aquí de regreso a Estados Unidos. Y yo no quería estar aquí. Por casi 4 meses, hermanos, yo estuve batallando en contra de eso. Estaba entrando en depresión, no había gozo en mí. Porque yo no quería estar en este país. Quería estar en Perú, con la iglesia que plantamos y pastoreaba. Pero me di cuenta que estaba pecando contra el Señor. Que el Señor me ha dado salvación y eso es suficiente para sentirme gozoso. Estás gozoso en el medio de la dificultad. Escucha lo que dice Habacuc 3, del 17 al 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del vino, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Puedes decir eso, hermanos? Aun cuando no haya fruto en el campo, aun cuando no haya vacas en el establo, aun cuando haya escasez y tribulación y pena y dolor y angustia, puedes decir en el medio de ese dolor, yo me gozo en el Dios de mi salvación. Estos hermanos no solamente experimentaron el gozo del Espíritu Santo, también llegaron a ser ejemplos para otros. Y este es mi tercer punto, ejemplos para otros. Miren el versículo 7, regresen a Tesalonicenses. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Noten otra vez el tiempo aoristo. En un tiempo determinado en el pasado, ellos llegaron a ser ejemplo. No lo eran antes de su conversión. Ellos eran un mal ejemplo antes de su conversión. De hecho, vamos a leer cómo ellos adoraban a ídolos. Esto no es algo digno de imitar, ¿cierto? Esto no es un buen ejemplo. Pero ellos, en el momento de su conversión, ellos se convirtieron en ejemplo para otros. Esta palabra ejemplo significa un patrón conforme al cual debe fabricarse una cosa.
Un patrón conforme a la cual debe fabricarse una cosa. Es decir, un molde, ¿cierto? Cuando haces tus galletitas, las amas de casa, tienes ahí tu molde, ¿cierto? Y todas las galletitas salen según ese molde. Esta es la palabra aquí. Hermanos, estos hermanos en Tesalónica eran un molde. Si uno quería decir cómo yo debo de actuar y ser, uno podía apuntar a los hermanos en Tesalónica y decir como ellos. Ellos son el patrón de un cristiano, un molde de cristianismo. Estos hermanos llegaron a convertirse en ejemplo para otros. Hermanos, vean el poder transformador del evangelio. Esto es lo que Dios hace en la vida de aquellos que depositan su fe en Él. Estos hermanos fueron ejemplos. Y hay algo aquí que debemos entender, hermanos. Todos aquí son un ejemplo. En casa, en el trabajo, en el vecindario, en la universidad. Todos aquí son un ejemplo. Así que la pregunta no es, ¿seré un ejemplo? Sino la pregunta es, ¿qué clase de ejemplo soy? ¿Un buen ejemplo o un mal ejemplo? Hermano, tú eres padre de familia, tú eres un ejemplo. Ahora, no sé si eres un buen ejemplo o un mal ejemplo, pero tus hijos te están imitando. Tus hijos están viendo quién eres. Y por más que nos duele, hermanos, tus hijos van a llegar a ser como tú. Yo siempre detestaba cómo era mi padre, pero una vez casado me di cuenta, soy como mi padre. Porque viví con él, ¿cierto? Empecé a moldearme a como él era. Y tenía que poner a muerte cosas que yo había traído de mi padre. Hermano mío, tú eres ejemplo. Hermana mía, tú eres ejemplo para tus hijos. En el trabajo todos te están observando qué clase de ejemplo eres. Ahora, ¿cómo puedo llegar a ser un buen ejemplo? Porque estoy seguro que todos aquí quieren ser un buen ejemplo, ¿cierto? Una persona digna de imitar. ¿Cómo entonces puedo yo ser un buen ejemplo? Y la respuesta es muy sencilla. Empieza siendo un buen imitador. ¿Quieres ser un buen ejemplo? Entonces imita aquello que es bueno. Hermano mío, ¿a quién estás imitando? ¿A qué te expones más? Porque aquello que tú admiras, en aquello tú te conviertes, ¿cierto? A todos los hispanos nos gusta el fútbol. Y cuando tienes un jugador favorito, eres su hincha, allá le decimos su hincha, ¿no? Su fan. Y quieres ser como él, y quieres dominar la pelota como Ronaldinho, porque lo amas y lo admiras. Y te quieres convertir como él, ¿cierto? O te gusta Michael Jackson y quieres moverte como Michael Jackson. ¿Qué sé yo, hermanos? Aquello a lo que tú te expones, aquello a lo que tú amas más, en ello te vas a convertir. ¿Quieres ser un buen ejemplo? Imita a Cristo. ¿Quieres ser un buen ejemplo? Imita a esos buenos misioneros, hermanos. Lee libros de hombres de antaño que dieron su vida por Cristo. Lee biografías de personas que dieron su vida por Jesucristo. Y mientras más te expones a ello, adivina que te empiezas a convertir como ellos. ¿Quieres ser un buen ejemplo? Imita a Cristo. Los hermanos en Tesalónica llegaron a ser un ejemplo para otras creyentes en toda su región. En el versículo 7 dice que llegaron a ser ejemplo para los creyentes en Macedonia y en Acaya. Macedonia y Acaya eran dos provincias romanas. Macedonia estaba al norte y Acaya al sur. En la provincia de Macedonia estaba conformada por Tesalónica, Filipos y Berea, 3 ciudades. Y Acaya al sur estaba conformada por Atenas y Corinto. Estas son 5 ciudades en total. Estos hermanos llegaron a ser ejemplo para los creyentes en todas estas ciudades. Hermanos, ¿se dan cuenta el poder del evangelio? La gracia transformadora de Dios. Hermanos, el evangelio realmente cambia. Cuando hay una fe genuina, ese hombre, esa persona, no va a llegar a ser la misma. Estos hermanos impactaron sus comunidades, impactaron otras ciudades, impactaron su país. Hermanos, imagínense que eso se diga de nosotros aquí.
Estos hermanos en Carthage, esa iglesia, un ejemplo para todo Carthage. Un ejemplo para las iglesias en Canton. Un ejemplo para las iglesias en Mississippi. Un ejemplo para las iglesias al sur de Estados Unidos. Y por qué no, en todo el país, ¿cierto? Estos hermanos impactaron el mundo. Estos hermanos eran un gran ejemplo. Miren el versículo 8. Porque saliendo de ustedes, escuchen esto, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado. Saliendo de ustedes la palabra. Esto es una referencia al Evangelio. Estos hermanos eran un ejemplo para todas las demás iglesias de iglesia evangelista. El evangelio estaba siempre en sus labios. Ellos estaban listos a compartir el evangelio. Ellos tomaban cada oportunidad para proclamar a Cristo y a este crucificado. Estos hermanos sabían cómo redimir su tiempo. Les pregunto algo, iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de tu Salvador? Y creo que muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de haber metido el evangelio en un closet, haberlo cerrado con llaves y haber echado la llave. Y noten, hermanos, que no solamente fue divulgado por todas partes, no, de hecho nos dice que fue divulgado por todas partes. A nivel nacional, a nivel internacional, ellos llegaron a ser conocidos por personas que predicaban el evangelio, que hablaban acerca de Cristo. Entonces les exhorto, hermanos míos, a que imitemos a estos hermanos, a que abras ese closet y saques el evangelio de ese closet donde lo ocultaste y empieces a compartir la palabra de Dios en tu familia. Varones, ustedes tienen devoción familiar en casa. Abren la palabra de Dios a sus hijos, a su esposa, la leen, la explican. Tienen adoración familiar. Le hablan a sus compañeros de trabajo y sé que a veces es difícil. Yo tengo un trabajo, tengo compañeros de trabajo, no todos son cristianos y a veces no tengo oportunidades de llegar a compartirles. Y a veces es difícil. De hecho, intenté compartir el evangelio con uno de ellos y se enojó conmigo. Y me habló lisuras, me habló malas palabras. Y me dijo, esta es la última vez que me hablas de esto. Así que no le he hablado otra vez de esto. Pero hermanos, todos aquí estamos llamados a hacer esto. Todos aquí estamos llamados a hablarles a otro de Cristo. Imitemos a estos hermanos. ¿Quieres ser un ejemplo para otros? Bueno, empieza a imitar a estos hermanos. ¿Cómo puedo compartir el evangelio? ¿Cómo puedo hablarle a otro de Cristo? Y quizás nunca lo has hecho. Quizás no sabes cómo hacerlo. Si te puedes acercar a mí o a José, que sé que vive aquí. Oye, ¿cómo le comparto a alguien el evangelio? ¿Cómo le hablo de Cristo? Y no necesitas darle un montón de versículos. Puedes empezar con lo más fácil, ¿cierto? Jesucristo murió por ti, amigo mío. Ven a Él. Ten tu alma salva. Algo tan simple como ello. Estos hermanos predicaban a Cristo. Pablo dice al final del versículo 8 que no hay necesidad de decir nada acerca de ellos. Es decir, que Pablo y Silas no tenían que hablarle a nadie sobre los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque estos hermanos ya sabían. Imagínense irse a Canton y decirle, oye, les quiero hablar de la iglesia de Carthage. Ah, ya conocemos a sus hermanos. Siempre andan por aquí tocando las puertas hablando de Cristo. Esto es lo que sucedía. Pablo no tenía necesidad de hablarle a nadie de los Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían. Ya conocían a estos hermanos. Este es el poder del evangelio. Este es la gracia de Dios en la vida del pecador. Así se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del hombre. Es imposible que una persona sea tocada por el evangelio y permanecer de la misma forma. Imagínense esto. Imagínense que tú me quieres contratar para trabajar en tu empresa, ¿ok? Y yo tengo que estar a la reunión, a la entrevista de trabajo a las 9 de la mañana. Y yo llego a las 10 de la mañana. Y le digo a usted, ¿sabe qué? Llegué a las 10 de la mañana, llegué una hora tarde porque tuve un accidente en el interstate, en el highway.
Y esos camionetas grandotas, 18-wheelers, no sé cómo se le dice en español, me atropelló, me chocó el carro. Mi carro dio 5 vueltas. Y bueno, por eso me demoré. ¿Es eso creíble? No, estuviera en el hospital, ¿cierto? Porque un camión de esa magnitud me va a poner al hospital, me va a romper muchos huesos. De la misma forma, hermanos, cuando el evangelio llega a tu vida, transforma todo lo que eres. Cambia al hombre radicalmente. Antes amabas lo malo, ahora lo detestas y tratas de matarlo. Antes no veías a tu esposa con ojos de amor, ahora buscas amarla. Antes te frustrabas con tus hijos y a veces nos vamos a frustrar, sí, hermanos, pero ¿sabes qué? Cuando lo haces, te acercas a tus hijos y le dices, hijos míos, perdónenme porque me he frustrado. Mi padre nunca pidió perdón por sus actitudes hacia mí y no esperaba algo mejor. ¿Por qué? Porque él no era cristiano. Pero el creyente, el padre creyente, la madre creyente, hijos, perdónenme, he levantado la voz. Odiamos ahora nuestro pecado. Somos diferentes. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio transforma, el evangelio cambia. No puedes llegar a ser la misma persona. Hay un cambio en tu vida. O sigues siendo esa misma persona de antes. Y noten, hermanos, que estas personas no viajaban de lugar en lugar haciendo campañas de sanación, ¿cierto? Ellos no se iban a echar fuera demonios. Ellos no se iban a darle unción a los desahuciados. No, ellos salían a predicar el evangelio. Y tampoco ustedes habrán notado que Pablo dice aquí que cuando el evangelio llegó a estos hermanos, ellos empezaron a hablar en lenguas, o tener visiones, y tener sueños, o dar profecías, porque eso es lo que hoy en día muchas personas te van a decir. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Y por qué no hablas en lenguas? ¿Y por qué no tienes visiones? Y te hacen sentir como un cristiano de segunda clase, ¿cierto? Aún no he recibido la unción como el ungido allá. Pero hermanos, ¿vemos esto aquí? Vemos que los hermanos se iban a hacer sanación, sacar su saco y ponerla así a toda la gente para que se sane. ¿Vemos esto hacer los hermanos? No. Dice que de ellos salió la palabra del Señor. Ellos se iban a predicar a Jesucristo, no a dar sanación a nadie, no en hablar en lenguas. Hermanos, todos los cristianos hemos recibido todas las bendiciones espirituales. Cuando alguien te diga, hermano, ¿no has recibido la segunda bendición? Tú le dices, hermano, he recibido todas las bendiciones, absolutamente todas. El momento en que puse mi fe en Cristo, Dios me ha dado toda bendición espiritual. Ninguna me falta. Más bien, a ti te faltan muchas, porque solo tienes la segunda. Hermanos míos, este es el poder de Cristo. Este es el poder de Cristo. Cuando llega a nuestras vidas, nos cambia y empieza aquí. Empieza en el corazón. Porque muchas veces he hablado con personas. Allá en Perú hay unas iglesias muy conocidas, el Movimiento Misionero Mundial. No sé si habrán en sus países. Pero estos hermanos ayunan 3 veces a la semana. Oran por 5 horas al día. Y cuando conversas con ellos, si no tienes las mismas prácticas que ellos, te vas al infierno. Una vez estuve conversando, me sorprendió mucho. Estuve en un aeropuerto, allá en Lima, en Perú. Y esta jovencita, yo me imagino que habrá tenido unos 28 años, empezaba a repartir volantes a las personas. Estaba sentada y empezó a hablarle a la gente. Y yo decía, wow, una jovencita hablándole a un montón de extraños acerca del evangelio. Así que yo pedí un boletín, ¿no? Y lo leí y decía, ¿quieres ir al cielo? Y decía, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar. Y habían todas unas reglas así. Y luego decía, y después quizás puedes encontrar la salvación. Así que yo le dije, oye, yo no creo que esto enseñe en la Biblia. Oh, hermanos, eres hijo de Satanás, me dijo en el aeropuerto. Me avergonzó. Eres hijo de Satanás. Tú quieres que todas estas personas se vayan al infierno. Hijo del diablo, me dijo.
Y le digo, wow, disculpa, no quise preguntarte nada. Yo me quedé callado, no dije nada. Porque no vale la pena discutir con personas así. Pero se dan cuenta, este tipo de cristianismo, este evangelio, lo único que hace es transformarte afuera, pero no te cambia por dentro. Pero cuando Jesucristo llega, hermanos, Él toca tu alma, Él toca tu corazón. Él te arranca ese corazón de piedra y te da uno en donde su ley y el Espíritu Santo habita, de tal forma que ahora tus cosas exteriores que haces producen de aquí, no por el afán de ganarte el cielo. Hermanos, es el poder transformador que ha llegado a tu vida. Has sido cambiado por el evangelio. ¿O eres la misma persona de antes? Así que el evangelio hizo de estos hombres imitadores de lo bueno, gozosos en el espíritu y ejemplos para otros. Pero también los hizo fieles creyentes. Fieles creyentes. Mira el versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí hay dos temas grandes, principales. Y por cierto, esto se decía de boca a boca acerca de los tesalonicenses. Las personas hablaban acerca de estos hermanos. Y Pablo escuchaba. Escuchaba, número uno, la circunstancia en que los misioneros llegaron a Tesalónica. Y número dos, cómo se convirtieron ellos de los ídolos a Dios para hacer dos cosas, para servir a Dios y esperar a Cristo. Y vamos a examinar estas dos cosas. Primeramente, estos hermanos de Tesalónica compartían a las demás iglesias de cómo llegaron los misioneros a Tesalónica. Miren el versículo 9, dice ahí. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida, dice mi versión. La acogida significa la entrada, de cómo los misioneros entraron a Tesalónica, cómo ellos fueron acogidos por los de Tesalónica. Y quizás los hermanos mencionaban lo agradecido que estaban por los misioneros, de cómo ellos insistieron en predicar el evangelio, aún a pesar de la oposición. Hermano, ¿quién compartió el evangelio contigo? ¿Cómo llegaste a ser salvo? Tú debes de estar muy agradecido por esa persona, porque no se quedó callada, porque te habló de Cristo y así viniste a sus pies. Esto hacen los misioneros muchas veces. Dejan su hogar. Yo conocí unos misioneros que fueron misioneros en Papua Nueva Guinea. ¿Ustedes han escuchado de este lugar, Papua Nueva Guinea? Hay muchas tribus y hace muchos años habían tribus caníbales, se comían personas y habían misioneros entre ellos. ¿Arriesgarías tu vida por llevarle el evangelio a otra persona? Literalmente, ¿arriesgarías tu vida? ¿Arriesgarías el ser comido por unos caníbales? Hay misioneros en la historia de la iglesia que hicieron esto. Escuché acerca de unos misioneros muy conocidos, puedes buscarlos en línea, que querían alcanzar a unos leprosos. Hermanos, la lepra no tiene cura. ¿Y sabes qué hicieron estos hermanos? Estos leprosos estaban encerrados en una pequeña ciudad, no podías entrar, porque te contagiabas de lepra. Así que estos hermanos dijeron, nosotros vamos a ir a esa ciudad. Y una vez que entras no sales. Y ellos se fueron. Se contagiaron de lepra, vivieron entre los leprosos a compartir el evangelio. Y ellos dijeron que Jesucristo reciba toda la gloria. Hermano, esto es lo que hace alguien por compartirte el evangelio. Quizás algunos se incomoden, quizás algunos se molesten y se enojen contigo. Pero Jesucristo hizo esto, ¿cierto? Compartía el evangelio, se arrepentían y lo amaban o lo odiaban. Pero hermanos, debemos estar agradecidos con aquellos que nos hablaron acerca de Cristo, porque así nosotros vinimos. Y estos hermanos hablaban a otras iglesias de cómo estos misioneros llegaron a su ciudad a pesar de la turba, a pesar de que los iban a poner a muerte. Lo segundo que se circulaba de boca en boca acerca de estos hermanos era su conversión de los ídolos a Dios.
Esta palabra convertir significa volverse hacia. Antes de su conversión, los tesalonicenses servían a ídolos, vivían para sus ídolos, pero ahora sirven y viven para Dios. Ahora, hermanos, no quiero que piensen que la palabra ídolo aquí se refiere solamente a estatuas ante las cuales nosotros nos arrodillamos para adorar. Y sé que muchos de nosotros, cuando piensa en idolatría, piensa en esos términos, ¿cierto? Porque todos nosotros salimos de un contexto católico romano, en donde se adoran estatuas, ¿cierto? Santos. Pero hermanos, un ídolo es cualquier cosa a la que tú amas más o deseas más que a Dios. Y puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un concepto, puede ser una idea. Un ídolo, hermanos míos, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, tu trabajo, el dinero, tus posesiones. Y les voy a mencionar algo que quizás va a incomodar a algunos de ustedes. Pero un ídolo también puede ser nuestra estadía en este país. Sí, nuestra estadía en este país puede ser un ídolo para muchas personas. Porque el momento en que quitas este ídolo, yo ya no puedo vivir. Yo ya no puedo existir. Esta es la idea de un ídolo, hermanos. Tú vives para eso. Tú amas eso. Tú deseas más a eso. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás amando más? ¿Qué es lo que tú anhelas más? ¿Qué es aquello con lo que tú no puedes vivir? Eso es un ídolo. ¿Has escuchado a estas personas, cierto? A estos borrachines que están en las cantinas. Oh, tomo porque no puedo vivir con ella. Y si ella me deja, me mato. Hermanos, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Decía el reformador Juan Calvino que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Nosotros nos creamos ídolos a cada rato, hermano. Otra vez, ¿a qué estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón? ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón, en tu vida? Hermanos, estos hermanos dejaron a sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué cosas te están deteniendo de venir a Dios? ¿Tu pecado? Quizás eso es tu ídolo. Estos hermanos no abandonaron sus ídolos para servirse a sí mismos, ni para cumplir sus propios propósitos, sus propios sueños, sus propias metas. No vivieron para sí mismos. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que meter en nuestras cabezas. Porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero no vivimos para el reino de Cristo, sino para nuestros propios reinos, para incrementar nuestros reinos, para hacerlos mucho más grandes. Han puesto sus vidas al servicio de Dios. Hermanos, ¿sabes cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es adorar a Dios, es conocerlo y adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Estás sirviendo a Dios. Está tu vida al servicio de Dios. Hermano, quiero que entiendas algo. Todas tus posesiones le pertenecen a Dios. Todo lo que tienes, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu carro, tu trabajo, tu vida, tus minutos, todo lo que estás puesto ahora, tu ropa, todo le pertenece a Dios y todo debe estar al servicio de Dios. Tu casa, tu comida, todo debe estar puesto ante los pies de Cristo. ¿O hay algo que dices, esto es solo para mí, no lo comparto con Cristo? Hermano, si tuvieras 7 vidas, ¿las darías todo por Cristo o te quedarías una para ti? Estos hermanos se alejaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Estos dos adjetivos, hermanos, sirve para ponerlo como contraste con los ídolos. Los ídolos de este mundo no están vivos, están muertos, no oyen, no hablan, no escuchan, no responden, porque no están vivos. Por lo tanto, son vanas invenciones de los hombres.
Lo último que Pablo menciona es que los de Tesalónica esperaban de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Estos hermanos comprendían la sana doctrina del cristianismo. Estos hermanos conocían teología. Aquí hay varias cosas que se nos menciona que estos hermanos enseñaban. Les voy a decir 5 cosas. Ellos hablaban acerca de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Hablaban de la resurrección. Hablaban de la muerte de Cristo. Hablaban de la salvación que Cristo traía. Hablaban del juicio venidero. Hermanos, estas doctrinas son doctrinas básicas y principales en el cristianismo. ¿Las conoces? Si me acerco a ti y te digo, hermano, quiero que me hables sobre el juicio venidero, ¿me podrías dar una respuesta de ello? Si me acerco a ti y te pregunto, hermano, quiero que me menciones la muerte de Cristo, quiero que me menciones que Jesús es el Hijo de Dios, muéstramelo desde las Escrituras, ¿podrías hacerlo? Mi temor es, hermanos, de que muchas veces somos cristianos que tenemos 10 años, 15 años, 20 años en el cristianismo, pero aún somos bebés en las Escrituras. Y hermano, eso no es bueno. No es bueno que seamos bebés en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que aquel que es bebé en las Escrituras es llevado de aquí para allá por las artimañas del enemigo. Viene el testigo de Jehová, golpea tu puerta y te dice, yo soy cristiano como tú. Y le dices, bienvenido, me va a hablar de Cristo. Y te das cuenta, este es otro Cristo. Pero eres incapaz de discernirlo. Hermano, ¿aún eres un bebé en las Escrituras? Si lo eres, es tiempo de que comas carne. Deja la leche y empieza a comer la carne. Empieza a crecer en las Escrituras. Toma tu libro, toma tu Biblia, léela, estudia, tómate un tiempo. Y hermanos, yo sé lo ocupado que es la vida. Tengo 2 hijos, 8, 6 y 2 bebés de 6 meses. Es muy ocupado. Pero trato, hermanos, de abrir mi Biblia. De hecho, todos los días tengo que leer mi Biblia. Pero trato de leer otros libros. Durante mi break, break, ¿no? ¿Cómo? Descanso en el trabajo, tienes 1 hora, no sé. Toma un libro, léela. Si alguien te pregunta, oye, ¿qué estás leyendo? Esa es una oportunidad para compartir el Evangelio, ¿cierto? Estoy leyendo acerca de esto, déjame hablarte acerca de lo que estoy leyendo. Hermanos, utilicemos nuestro tiempo para crecer en las Escrituras. Estamos llamados a crecer en el conocimiento de Cristo. Hermanos míos, este es el Evangelio que cambia. El Evangelio es el poder de Dios. Hermanos, ¿sabes cuál es el problema del cristianismo de hoy en día? El cristianismo de hoy en día, el problema de este cristianismo, es que se ha reducido la barra del estándar del cristianismo aquí abajo. Porque yo leo esto y digo, wow, este estándar está aquí arriba. ¿Pero qué se ha hecho hoy en día? Aquí abajo. Bueno, por lo menos viene a la iglesia, ¿no? No lee su Biblia, no ora en casa, pero viene a la iglesia. Bueno, ¿sabes qué? No vive piadosamente, pero por lo menos da su ofrenda, ¿no? Lo vemos cómo viene, trae su dólar y pone ahí en el platillo. Hermanos, este es el problema. Y cuando hablamos con otras personas acerca de su lectura diaria de las Escrituras, no leen a diario. Y yo conozco muchas personas así. Hermano, ¿qué leíste hoy en la Biblia? No he leído nada. ¿Y ayer? Tampoco. ¿Y antes de ayer? No, nada. Pero ¿sabes cuál es nuestra respuesta? Ya, está bien. Hermanos, eso no debería de ser así. Porque el cristianismo, hermanos, tiene una barra muy alta. Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema con reducir esa barra del estándar? Es que hace de Dios un Dios débil, que no tiene el poder de realmente transformar al hombre. Hace de Cristo un Salvador débil, un Salvador a medias. Sí, te da salvación, pero ¿sabes qué? Todavía no te va a transformar. Ese es el problema, hermanos.
Hemos reducido el cristianismo hasta los suelos y ahora cualquier persona, con tal que va a la iglesia, es cristiano. Y vivimos al sur de Estados Unidos. Todos los domingos cuando manejas, los carros están de aquí para allá. ¿A dónde se van? A la iglesia. Son cristianos, ¿no? Porque van a la iglesia. Pero hermanos, vamos a las escrituras y nos damos cuenta, no, el cristianismo es algo muy diferente. Estos son hombres transformados, renovados, pecadores sí, pero que aún están siendo transformados y cambiados por el poder del Evangelio. Quizás algunos de nosotros deben examinar su fe para realmente saber si han creído en Cristo. Y quizás algunos otros necesitan ser despertados de su asiento, de su adormecimiento, ¿cierto? Pero para eso necesitamos la iglesia, para que nos despierten. Estamos sonámbulos a veces, ¿no? Así, sonámbulos. Pero necesitamos un golpe y decir, hermano, despierta. La gracia de Dios no es barata, hermanos. La gracia de Dios no es barata. La gracia de Dios realmente transforma, realmente cambia al ser humano. Quiero que vean el capítulo 2, versículo 3 y con esto termino. Esto es lo último que les menciono. Aunque he hablado con el hermano Javier y me dijo, hermano, si puedes predicar por 3 horas, 4 horas, todo el día, no importa, predica, me dijeron. Así que no se quejen, ¿ah? 50 minutos tengo, estoy predicando 50 minutos. Unos minutos más y acabo, hermanos, ¿ok? Miren el capítulo 2, miren el versículo 13. Y esta es mi oración para ustedes, hermanos míos. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, escuchen esto, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Hermanos, si realmente has creído el Evangelio, la palabra de Dios va a obrar en ti, te va a cambiar, te va a transformar. Pero tienes que estar expuesto a esta palabra. ¿Quieres ser cambiado y transformado? Deja que el Espíritu Santo, a través de este gran libro, cambie tu vida. Hermanos, es mi oración que cambie tanto a la iglesia en Carthage, que esta iglesia sea conocida por otras iglesias. Esa iglesia es fiel. A pocos hermanos, pero no importa. Ellos están con Dios, están con la mayoría. Hermanos, esta es mi oración por ustedes y esto debe ser algo que ustedes deben de buscar entre ustedes. Despiértense espiritualmente. No solamente se reúnan a reírse y a comer, pero reúnanse también para preguntar, ¿cómo está tu alma, hermano mío? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué has estado aprendiendo? Déjame animarte con algo. Hermano, ama a tu hermano al punto en que lo hagas incómodo, no importa. Esta es mi oración por ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, usted que está en los cielos, usted envió a Cristo, quien es un Salvador perfecto, quien es un Salvador que realmente transforma y cambia. Y quiero pedirle, Señor, que usted derrame de su gracia ahora mismo sobre esta iglesia, de tal forma, Padre, que ellos sean conocidos por ser hombres y mujeres piadosas dentro de sus casas, pero también fuera de la iglesia, en su vecindario, en su trabajo, Señor. Que ellos lleguen a ser ejemplo imitadores de lo bueno, para que su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado, y para el bien de nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oro estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Pongámonos de pie para cantar esta última alabanza. Cantemos Santo, Santo, Santo.
Santo, santo, en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por la palabra que fue expuesta. Gracias a Dios porque Dios ha hablado una vez más y pues pedimos a Dios que toque nuestros corazones y tomemos acción. En este momento culmina nuestro servicio. Vamos a orar para ser despedidos y pedirle a Dios que nos guíe y nos bendiga esta semana, como siempre lo hace, su infinita misericordia hacia nosotros. Hermano, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por que tú, Señor, con paciencia y con amor siempre nos hablas. Ayúdanos a nosotros, Padre, a tomar la decisión, Señor, de buscarte, de alabarte, Señor. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú nos guías, Señor, nos atraes a ti, Señor, por tu infinita gracia, Señor. Dios, bendice a mi hermano que trajo la palabra. Bendícelo a él, a su familia, Señor. Gracias porque comparte la palabra, Señor, y tú, Señor, le das sabiduría, Señor. Dios, solo tú, Señor, conoces su vida. Te pido para que tú lo sigas bendiciendo, Señor, y ayuda, Señor. Gracias te doy por todos mis hermanos que hicieron el tiempo, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, y que no salgamos como entramos, Señor, sino que tomemos, Padre, tu palabra, Señor, que solo proviene de ti, Señor, que creamos realmente lo que escuchamos, Señor, porque tú, Señor, eres Dios, Señor, te mereces toda gloria y toda honra, Señor. Sin ti no somos nada, separados de ti tampoco podemos hacer, Señor, nada. Dios, gracias por todo, Señor, bendícenos, Señor, guíanos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que es sobre todo nombre. Amén.